Buenas tardes, buenos días y quizás buenas noches si alguien nos está sintonizando de la parte del Asia. Estamos transmitiendo en el día de hoy un nuevo programa de la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi. Damos la confirmación de alguno con caridad que nos esté escuchando y nos diga que está recibiendo bien la señal de audio de la radio, por favor. Si alguno nos puede confirmar la recepción correcta. Muchas gracias, Ricardo Ramos, el número 1 en responder, desde el Uruguay, desde Montevideo. Muchísimas gracias. Y le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando hoy en la radio. Queremos en primera instancia saludarlos, desearles un día domingo que sea de mucho provecho espiritual y, por qué no, físico. Vamos a ir entrando de a poco con el tema programado para el día de hoy, que en la publicidad que se hacía del programa de la radio rezaba venenos y antídotos, que nosotros nunca nos queremos apartar, obviamente, de la filosofía gnóstica, del mensaje del avatar de Acuario. Por eso quizás el título pueda parecer un poco extraño, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la antropología gnóstica y de las enseñanzas del avatar de Acuario. Queremos saludar, como decíamos, a todos los simpatizantes, a todos los hermanos que pertenecen a nuestra institución, a hermanos gnósticos que pertenecen a otras instituciones, a aquellos que nos están sintonizando y que por algunas razones no pueden reflejarse con nombre y apellido a través de la tecnología, y bueno, están, como lo dice el programa de la radio, en forma anónima. Vayan nuestros saludos cariñosos para todos en general. Queremos, como siempre, empezar dando un saludo y un reconocimiento y un agradecimiento al venerable maestro Michael, en estos momentos en el monasterio de Ion 13 en Grecia, en las cercanías del monte Olimpo, ese monte fantástico de la mitología antigua y, por qué no, actual. Un saludo cariñoso, muchísimas gracias por, como siempre lo digo, por pertenecer a este momento, en este momento histórico, a esas huestes que trabajan en favor de la humanidad y de la luz. Muchísimas gracias, y muchas gracias por cedernos el espacio para poder compartir con el pueblo gnóstico y con la hermandad y con los simpatizantes de la doctrina del maestro Samael para esta época. Saludamos a todos los hermanos de los diferentes países. Hay muchos países conectados. Debe haber más de 10 países que están escuchando en estos momentos la conferencia. Tenemos alrededor de 80 computadoras sintonizando esta radio, que está activa normalmente una vez al mes, con una conferencia, con un diálogo, con una intención de producir la reflexión en la hermandad en general. El objetivo de la radio no sé si es tanto la instrucción y la enseñanza, porque eso la tenemos en todos los lumiciales, la tenemos en los libros, las tenemos en la actualidad, en el trabajo interior que estamos haciendo, pero creo que sí es interesante estrechar lazos y unir almas a través del espacio, del universo, a través del aura del planeta. Y por una razón o por otra razón, la tecnología hoy nos permite establecer estos nexos, que obviamente es una revolución en las comunicaciones humanas, que apenas tiene una década de existencia, donde usarla en forma positiva nos permite estrechar lazos, usarla en forma negativa, como todos ustedes saben y como lo hemos hablado, y muchas veces lo hemos escrito en algunos libritos que hemos emitido, sirve lamentablemente como una especie de sopor de sustancia narcótica para no permitir la revolución de la conciencia cuando la tecnología viene usada en forma abusiva o exagerada, fuera de lugar, o ya en la parte más tóxica, que sería como una especie de vicio que se forma. Bueno, esta es la introducción. Vamos a dedicarnos entonces a ir de a poquito entrando en tema. La síntesis de esta conferencia o de este
de esta intervención a través de la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samayr Laxmi, intenta producir la reflexión en cada uno de nosotros y tenerlo como material de estudio en el momento actual en el cual vivimos. ¿Sí? Porque si nosotros no adaptamos la doctrina, no es adaptar la doctrina, si nosotros no la hacemos y la podemos percibir, vivir y comprender al momento actual, la doctrina se muere. O en la persona, porque la doctrina nunca muere, pero muere en la persona porque queda detenida en el tiempo. El tiempo es un fenómeno que devora a todo lo que no tiene movimiento. En cambio, el movimiento perpetuo es lo que nos permite a nosotros mantener la doctrina viva, y para eso tenemos que analizar los momentos actuales que vivimos. Si no, no tendría razón de ser estar hoy reflexionando sobre estos temas. Y que estos temas quizás en algún hermano, en alguna persona, en algún simpatizante de los estudios antropológicos gnósticos, estas ideas quedan en su parte interna, en su mente, en su parte emocional, ¿por qué no en su parte causal?, intentando reflexionar y profundizar sobre los diferentes temas que se tratan en la web radio. Cuando nosotros hablamos de venenos y antídotos, sabemos que un veneno es una sustancia que produce la muerte o que produce daños, la mayoría de las veces irreparables, que llevan al individuo a una vida limitada o muchas veces a la muerte. El antídoto es la sustancia contraria a ese veneno que nos permite restablecer la armonía, restablecer la vida, restablecer la salud y tener una vida armoniosa y con lo máximo de normalidad. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, en primera instancia, en forma muy sintética, muy escueta, presentar la lógica o lo que sucede en el mundo en la horizontal con los venenos y los antídotos. Después que nosotros presentamos en forma sintética, porque todos ustedes ya conocen qué es un veneno y qué es un antídoto, presentarlo o estudiarlo o hacer una especie de análisis muy pequeño del mundo físico. Con ese análisis que hacemos en el mundo físico y esa lógica que encontraremos de los venenos y antídotos en el mundo físico, pasar a la parte psicológica e iniciar a estudiar los venenos psicológicos y la toxicidad psicológica. Y por lógica, y por una cuestión de didáctica y una cuestión de responsabilidad moral, cada vez que se habla de un problema, evidentemente tenemos que ser capaces de presentar alguna posible solución. ¿Sí? Nosotros los gnósticos y los estudiantes gnósticos, los misioneros, los instructores, estamos muy prestos para presentar los problemas que tenemos como humanidad, pero no así tan prestos para presentar la solución. Entonces, cada vez que nosotros nos disponemos a presentar un problema, que sería el veneno, tenemos que presentar una solución, que sería el antídoto. Entonces, vamos a estudiarlo desde el punto de vista físico, en pocos minutos. Posteriormente vamos a pasar a hacer un análisis a la toxicidad psicológica y al antídoto psicológico que tenemos que desarrollar para poder vivir en armonía y no caer en el veneno. Porque si caemos en el veneno, es muy probable que nuestra vida física desaparezca y, ¿por qué no, la espiritual? Entonces el veneno siempre existe, el antídoto es genérico y existe, y a eso nos vamos a abocar a partir de estos instantes. Nosotros vamos a conocer los venenos, y normalmente cuando decimos venenos, porque ellos se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? Lo primero que queremos decir es que vale ya sea para la parte física que para la parte psicológica, es que los grandes médicos de la humanidad y de la historia de la humanidad, partiendo de Hipócrates en la época, digamos, clásica griega, ellos decían con gran sabiduría, no hay venenos sino dosis, dándonos a entender que todas las sustancias que la madre naturaleza combina, las infinitas o casi infinitas sustancias que puede combinar en la naturaleza, algunas de ellas pueden ser nocivas, otras pueden ser beneficiosas, pero depende de la dosis.
O sea, en el caso de que yo establezca una dosis adecuada en una sustancia, esa puede ser productiva, puede ser beneficiosa, me puede dar me puede paliar una necesidad, me puede dar vida, alegría, entusiasmo, energía. Pero la misma sustancia, si yo la utilizo en dosis equivocadas, me puede causar daño. Por lo tanto, no hay venenos, sino dosis. Esa es una de las grandes máximas de la antigüedad. Los venenos como sustancia nociva contra la vida, ellos se encuentran en la naturaleza. La naturaleza es un gran misterio, ¿sí? Nosotros sabemos que la Divina Madre tiene 5 aspectos, de los cuales 3 fundamentalmente se relacionan con la naturaleza, ¿sí? En lo que tiene que ver con la Madre María, Sofía y Lucía, generando la parte de naturaleza inferior, la parte de la naturaleza del cuerpo físico y la parte de la naturaleza en la creación en general, de los universos, de las estrellas, de los planetas, de la creación en general. La naturaleza, el científico, el ser humano que habita el planeta Tierra, todos nosotros, hemos tenido, la humanidad, la capacidad de elencar, de hacer una lista, de sintetizar las sustancias primordiales con las cuales se construyen todas las moléculas o todas las demás sustancias. Eso se le llama en química, cuando uno lo estudia en química, que lo estudia en el secundario, en el liceo, eso es la tabla periódica de los elementos. Y nos explican que existe un elemento y se le llama elemento porque es elemental, es la parte básica. Ese elemento obviamente está caracterizado por la cantidad de electrones que tiene en su parte interna, atómica, ¿sí? Tiene electrones y el protón y el neutrón que se encuentran en el núcleo de ese átomo, de ese elemento, tienen un magnetismo capaz de absorber la carga energética negativa de tantos electrones. Y ahí nace el peso atómico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conclusión es que nosotros tenemos una cantidad de elementos determinados en el mundo, en el planeta en que vivimos. Esos elementos que pueden encontrarse en los 3 estados, gaseoso, sólido y líquido, se combinan incesantemente para dar origen a toda la materia. Entonces todo lo que nosotros en este momento podemos estar viendo, claro, habrá muchos hermanos que están reunidos en lumiciales, otros estarán reunidos en su casa, otros estarán quizás solos escuchando la conferencia. Nosotros aquí en el monasterio de donde estamos transmitiendo este programa radial, es un monasterio gnóstico, como todos ustedes saben, la mayoría saben, que se encuentra en las inmediaciones de Roma, en las colinas de la tierra sabina, que eran unas mujeres que permitieron a la estirpe de Rómulo y Remo, en la Roma antigua, de poblar esta zona. Estamos desarrollando en este monasterio, para no irnos por las ramas, estamos desarrollando en este monasterio, en este preciso instante, un curso de misioneros gnósticos, igual que lo que está sucediendo en Grecia, en el monasterio de León XIII. Entonces ellos también nos están escuchando en este momento, nos están escuchando de diferentes formas. Y lo que en este momento ustedes están viendo, si ustedes en este momento giran la cabeza e inician a mirar lo que tienen a su alrededor, pueden tener, yo qué sé, plantas, madera, cemento, luces, tecnología, plástico, cristales, bueno, infinitos elementos, o casi infinitos. Esa es la incesante combinación de la madre naturaleza a través de los elementos, que cuando se combinan forman las moléculas, y las moléculas son las que dan origen a los compuestos, que son la materia. La naturaleza combina muchos compuestos, y ha combinado tantos compuestos, que según la dosis de cómo se usan, algunos pueden eliminar la vida, y otros pueden hacer que la vida progrese o que siga en su movimiento, en su libre movimiento. El ser humano se ha preocupado casi siempre de prolongar la vida. Hay 2 preocupaciones o 2 tareas que le interesan a la humanidad. Prolongar la vida todo lo que puedan, hasta quizás lograr la inmortalidad, y conocer. Son 2 atributos que tiene el ser humano, porque obviamente son los atributos de Dios, que es la vida eterna y el conocimiento, la sabiduría. Cuando la madre naturaleza combina estas sustancias, aparecen algunas sustancias que según cómo se usen en el mundo físico son venenos, o sea, dañan la vida.
Entonces ahí nosotros podemos enumerar muchísimos. Y hubo épocas de la humanidad, y por qué no ahora también, en los cuales el veneno se utilizaba, o por qué no decirlo ahora también, se utiliza para cruelmente producir muertes. Muertes en masa, muertes en grupo, contaminaciones, impactos ambientales, luchas políticas. Muchas de todas esas cosas finalizan con los venenos. Nosotros, por ejemplo, vamos directo a algunos ejemplos del planeta para entender cómo funciona el veneno y el antídoto, que ya lo saben, discúlpenme que repita, ustedes seguramente ya lo saben, pero más allá de que ya lo saben, necesitamos hacerle este análisis de unos 10-15 minutos para después pasar a la parte más interesante, que es la toxicidad física, la toxicidad psicológica. ¿Por qué nos encontramos con tóxicos o con venenos psicológicos que vienen de afuera y de adentro de nosotros, más que nada de afuera? ¿Y cómo vamos a hacer para tener los antídotos, para no morir en el intento de la liberación psicológica? Sigamos con la parte física. Los venenos se usaron en todas las épocas, ¿sí? Lo que más me causa la impresión, lo que más me produce reflexión en estos momentos históricos, es cómo la humanidad contaminó con veneno todo el alimento y todo el aire. ¿Por qué no decir el agua y por qué no decir también la tierra? No ha podido contaminar el fuego como elemento, como manifestación, porque el fuego es lo más cerca que tenemos al mundo vital. Entonces el fuego no se puede contaminar, o sea, el ser humano no descubrió el ego, digamos, la parte negativa, diabólica, no ha descubierto cómo contaminar el fuego, porque es un elemento que es el que va a obrar de purificador de todo el resto. Imagínense que si contamináramos el fuego, tendría que descender o cristalizar en el mundo físico otro elemento que podría ser el éter, por ejemplo, para que purifique. Por eso el fuego es un elemento que va a purificar y que no puede ser contaminado. El fuego o te purifica a voluntad, o sea, o te haces un baño de fuego, o el fuego te purifica por voluntad propia y te quema, y te purifica. Eso es lo que va a pasar en breve, que ya está pasando a nivel vital de hace más de 20 años, que hay un fuego vital que está tratando de purificar el vital del planeta, porque si no, nosotros ya no podríamos ni siquiera respirar. Pero yo me pregunto, en este momento crucial de la humanidad, que ya los maestros, el avatar, el mensaje final para la raza vino hace casi 50 años. Imagínense que estamos viviendo 50 años de descuentos, hablando en términos futbolísticos, ahora que está en estos momentos de moda el fútbol, en este momento en que se está jugando el Mundial. Entonces, evidentemente, nosotros estamos jugando los descuentos, pero ya son 50 años que nos han alertado. Me pregunto, ¿cómo puede ser que una humanidad cultive sus alimentos, produzca tecnología y bienestar para sus hogares, máquinas de todo tipo, combustibles para poder tener energía y mover transformar la energía como combustible, transformarla en energía motriz, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser que lo haya hecho con venenos? Eso nos habla de que nosotros somos una humanidad en ciertas áreas que hemos desarrollado bastante tecnología, pero poca ética, poca moral. O sea, ya no nos queda más chance que ver el final de la raza. Y no quiero ser pesimista, quiero ser optimista y quiero dar posibilidades de antídotos, ¿sí? Pero es rarísimo que una humanidad cultive sus alimentos con venenos. Y entonces hemos llegado a la conclusión que en este momento histórico casi todos los cuerpos físicos, sea de humanos que de animales y vegetales, y por qué no minerales, están absolutamente todos contaminados. Entonces la contaminación de los diferentes venenos que existen en la naturaleza, que son combinaciones misteriosas de la Divina Madre, que no son venenos cuando la dosis es más allá de lo veneno, se transforma en veneno, indiscutiblemente produce ese calo, esa baja, esa incapacidad de la humanidad en todas las áreas. En el área emotiva, en el área mental, en el área de voluntad, ¿sí? Solamente aquellos que son dependientes de los sistemas del mundo, el sistema del mundo le otorga una capacidad energética para retroalimentarse, y la persona que es esclava de un sistema
muchas veces puede ser que se sienta mejor físicamente porque el sistema le está retribuyendo la energía que le da. Pero aquellos que nos queremos escapar de los sistemas, indudablemente tenemos que pasar por grandes crisis emocionales, morales, mentales, de voluntad, para poder salir victoriosos de esos sistemas que atrapan energéticamente. Entonces, si nosotros llegamos a una conclusión, que si el veneno, que son los pesticidas, el DDT, el arsénico, la estricnina, la cicuta, los cianuros, los cloruros, la estricnina, los metales pesados, el talio, el plomo, el manganeso, el mercurio, todos esos minerales como elementos o compuestos que producen venenos cuando la dosis es más allá de lo permitido, evidentemente van a producir un daño en el cuerpo físico. Pero producen comida. Por ejemplo, todos ustedes ya saben el misterio del glifosato. Perdón, creo que se dice así. Glifosato. Ya lo conocen. Todos conocen el glifosato, que es un compuesto hecho con un amino, una proteína y el fósforo. Porque el fósforo en esta época final cumple un rol impresionante, porque está asociado con el Lucifer. Y bien sabemos, y lo hemos dicho muchas veces y conversado en diferentes reuniones filosóficas, que el fósforo tiene un peso atómico de 15, que tiene que ver con la pasión y el Lucifer, que tiene que ver con la mente, el intelecto, la luz que viene del fósforo. Tiene que ver con aquello chispeante de un intelecto sagaz, de una mente iluminada, pero también tiene que ver con toda la parte negativa. Y qué casualidad, entre comillas, que el glifosato, que ya todos saben a qué me estoy refiriendo, es un amino en base al fósforo. Eso, si no existiera, si no lo hubiera creado la humanidad no tendría alimento, o sea, no tendría comida. ¿Por qué? Porque para producir comida para 7.000 millones de personas que somos sobre el planeta Tierra, una cifra alucinante, ¿sí? Fantástica, para producir comida para 7.000 millones de habitantes, más la comida que se necesita para los criaderos de animales, más la comida espontánea de la cadena alimenticia, de la ley trófica, de la ley del trogo autocrático cósmico común. O sea, desde el insecto más insignificante hasta la bestia más evolutiva, hasta el tigre, el león y la vaca, todos tienen que comer. Los vegetales tienen que comer minerales, los minerales comen magnetismo, los animales se comen entre sí, el humano come animales, vegetales, minerales. Hay toda una ley, toda una cadena, todos tienen que comer, ¿sí? Entonces, 7.000 millones de habitantes. Es difícil, imagínense que todos los días 7.000 millones de habitantes tienen que comer mínimo 1 kilo de alimento, más o menos, que es lo que come el ser humano, o un poco más todos los alimentos de la cadena alimenticia. Tiene que existir una ley maravillosa, un principio inteligente, obviamente, que es el Espíritu Santo y la Divina Madre en su desdoblamiento de naturaleza inferior, que permite que todo eso exista, pero cuando entra en una humanidad el desequilibrio provocado por como en este caso, por el ser humano, cuando entra ese desequilibrio, se produce un gran desequilibrio, una gran desarmonía, porque el ser humano, para poder alimentar el producto de la fornicación, perdónenme que hable en esta forma, esta conferencia después resta pública, pero bueno, para alimentar el producto de la fornicación, evidentemente tiene que desarrollar cierta tecnología. Entonces es el yo psicológico desarrollando tecnología con una inteligencia maligna, anticrística, intelectual, para que el mismo yo psicológico se perdure en el tiempo. Y entonces nace el glifosato, el DDT, los pesticidas, el Roundup, los deservicidas, porque si no existieran, no habría comida para la humanidad. O sea, no habría, ya no hay. Hay muchas zonas del planeta en que no hay comida, ¿sí? Y en las zonas donde hay comida, pero no hay alimento. Me viene a la memoria las enseñanzas del venerable maestro Lasmi, que uno las entiende después de un tiempo, lamentablemente. Cuando él decía que iba a haber comida, pero iba a haber hambre. Y nosotros decíamos, pero maestro, ¿cómo va a haber comida y hambre a la misma vez? Y es lo que está sucediendo ahora, porque comida hay, pero hay hambre. Los cuerpos están envenenados, no tienen la capacidad de regeneración que tenían otrora, el aire está contaminado por partículas de metales pesados
que son diluidos en la atmósfera con experimentos siniestros, experimentos terribles. Yo no sé sinceramente un estudiante gnóstico serio o una persona que escuche todo esto y se dedique a comprobar que exista todo esto, sinceramente no me doy cuenta por qué no deja todo y se dedica al trabajo interior. Uno tiene que abandonar todo, hasta sí mismo y dedicarse al trabajo interior porque es la única lógica. Claro, no quiere decir que voy a dejar de cumplir con mis obligaciones como ciudadano, pero mis obligaciones como ciudadano no serán aquellas que me llegarán a obtener el antídoto contra los venenos y la psicología. Entonces, si el ser humano no hubiera inventado todas estas cuestiones de pesticidas, evidentemente hoy las guerras no serían por el petróleo, serían por la comida. Entonces me reflexiono, ¿qué hubiera sido peor? ¿La invención de la genética del transgénico y de los herbicidas y de los venenos? ¿O que hubiera guerra por la comida? De esas dos chances la humanidad no se escapaba. O producía una revolución agrícola en base a la tecnología y a un intelectualismo negativo, anticrístico, y le daba un entretenimiento. Eso es como cuando una persona le da un caramelo a un niño para entretenerlo hasta que llegue la comida para hacerle pasar el hambre. Entonces hoy uno se come un tomate, una lechuga, una chuleta, un durazno, un poco de pasta, algo de arroz, y al final es como que está entretenido porque eso no tiene la carga de Shakti potencial y está cargado de venenos. Increíble. Entonces no nos salvábamos o de eso o de la guerra, porque hoy la guerra es por el petróleo, hoy la guerra es por el poder, hoy la guerra es por los territorios y los recursos minerales. ¿Sí? En la parte horizontal, en la parte interna sabemos que las guerras tienen la necesidad de derramar sangre por otras cuestiones que no vienen al caso y que esta conferencia resta pública. Indiscutiblemente ahí es donde nosotros entramos en la discusión de los venenos. Entonces, los venenos cuando entran al cuerpo, y de vuelta voy a decir, por ejemplo, puede ser el arsénico, la cicuta, el cianuro, los metales pesantes, la estrinina, el DDT, el glifosato, el Roundup, los diferentes pesticidas, la mutación genética, pueden hacer neurotóxicos, puede ser el desarrollo de proteínas y minerales y elementos combinados que la natura nos permite combinar, que producen ciertos venenos a los diferentes, al sistema nervioso, a los músculos, al esqueleto. Podemos hablar del cloro, que está por todas partes hoy en abuso, porque el cloro en forma natural no causa daño, pero cuando uno abusa del cloro para matar bacterias, porque las bacterias invaden, evidentemente se produce un desequilibrio y un veneno. Si uno tiene que cultivar tomates, si los tomates se llenan de bacterias y de hongo, tiene que echarle algo, porque si no, no come. Estamos en un momento histórico de total desequilibrio sobre la naturaleza. Una humanidad cultivando su comida con venenos. Sería la conclusión de la parte horizontal y me estoy yendo muy lejos porque quiero volver y darle énfasis a la parte de la psicología. Hay éteres, plásticos, petróleo, gases, el mercurio, los bromuros, los aspectos que tienen que ver con los combustibles fósiles. Mire, imagínense. ¿Sí? Hacer todo eso sin ética y sin tecnología para purificar es la muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Entonces, ¿cuál es el antídoto a todo esto? Bueno, los antídotos físicos para los venenos que son producidos por la inteligencia humana o por la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que los animales más venenosos son los animales más evolutivos. La serpiente más venenosa es el animal más evolutivo y más inteligente que existe, uno de los más inteligentes, porque ya se está desarrollando la capacidad de llegar a tener el intelecto humano. La abeja, la insignificante o tan querida abejita, tiene un veneno que es maravilloso para el cuerpo humano, ¿sí? Pero en dosis. ¿Sí? Los venenos más fuertes que existen en la naturaleza los tienen los batracios. ¿Sí? Pero hay muchos venenos de muchos insectos, de las arañas, de las avispas, de las abejas, de las serpientes, de las ranas, de los sapos, de las medusas, de algunos peces venenosos. Algunos tienen el veneno en su carne, otros los inoculan, otros los tienen en su vientre. Es una maravilla, la creación es una maravilla. Y esos venenos tienen que ser contrarrestados o usados en dosis. En la Argentina, que creo que acá hay hermanos conectados de Argentina, de la zona de Misiones y la zona de la provincia de Córdoba,
me parece, y quizás de Buenos Aires, que están conectados. En Argentina, en el año 1990 aproximadamente, no me quiero equivocar, había unos médicos que habían trabajado con la crotoxina, quizás se recuerden que la crotoxina era la manipulación del veneno de la cascabel y de otros ofidios venenosos. Y habían demostrado que la crotoxina, que era extractada de los venenos de las víboras, más que nada de la cascabel, podían producir una regeneración celular y el retroceso, la remisión de cualquier tumor. Eso fue en el 1990, creo que en el 91 desapareció de la faz de la Tierra. Desapareció la información, desaparecieron los científicos, desapareció todo. Cosas que nos producen intriga, nos producen confirmación de todo lo que venimos hablando desde hace años. El veneno, cuando entra, físicamente tiene que haber un antídoto. Hay 5 formas de curar un veneno en el mundo físico. Esas 5 formas de curar un veneno en el mundo físico se relacionan, para ya ir redondeando la conferencia, esas 5 formas de combatir un veneno en el mundo físico se relacionan con algunos comportamientos psicológicos para combatir la toxicidad psicológica. Entonces, en lo que nos queda en el desarrollo de la conferencia, tenemos que ver. No vamos a hacer un análisis pormenorizado de los venenos físicos, porque para eso leo un libro. ¿Sí? Bueno, en realidad puedo leer un libro para tantas cosas, para casi todo. Pero bueno, lo interesante es promover la reflexión. Vamos a analizar cuáles son las 5 formas de que los venenos físicamente sean neutralizados con los antídotos. A cada forma la vamos a asociar a un trabajo psicológico para no ser contaminados por venenos psicológicos. ¿Cuáles son los venenos psicológicos? Los primeros venenos psicológicos son los que vienen de nuestra parte mental y emocional. Pero no me quiero referir a esos, porque los venenos psicológicos que vienen de nuestra parte mental y emocional son el resultado de transformaciones incorrectas de la vida y de las impresiones. Entonces, vamos a referirnos a la toxicidad que hay en el mundo externo de la psicología humana. ¿Cuál es la toxicidad que hay? El comportamiento del cual nosotros no queremos ser cómplices de las personas que nos rodean o de las personas con las cuales nosotros establecemos relaciones humanas. Entonces podríamos llegar a una cosa que muchas veces se ha hablado en forma profana, que son las personas tóxicas. Las personas tóxicas son las que destilan un veneno que envenenan el aura, la psiquis, la mente y la emoción de otras personas. Si yo, por ejemplo, me voy en estos momentos, perdónenme que ponga de ejemplo esto, pero es algo que lo estamos viendo. Y perdónenme este ejemplo tan horizontal, tan simple, pero es lo que pasa en la vida. ¿Sí? Uno no puede estar ajeno de lo que está viviendo. Si uno... Brasil es un país, hay muchos brasileros conectados. Brasil es un país que en la personalidad de ese país, o en la falsa personalidad, o llámenle como quieran, es un país que le gusta mucho el fútbol. ¿Sí? Es o país más grande del mundo, o seleção più grande del mundo. Es el país que le gusta mucho el fútbol. Entonces todos los brasileros que me están escuchando ahora no nacieron gnósticos. Bueno, su ser sí, nació gnóstico. Pero su personalidad o su falsa personalidad no nació gnóstica. Entonces su falsa personalidad se fue formando en Brasil con una cultura del fútbol. Entonces cuando Brasil pierde al fútbol como selección, ¿sí? Perdónenme que ponga este ejemplo banal y trivial, pero es lo que quiero demostrar sobre la toxicidad psicológica de las demás personas. Cuando Brasil pierde un partido de fútbol es un drama. ¿Por qué? Porque la falsa personalidad, que tiene que ver con la vanidad, el orgullo, etcétera, etcétera, se ve resentida y produce un veneno, un tóxico psicológico que lo manda al ambiente circundante a las demás personas. Y entonces si uno está en Brasil el día que la selección de Brasil perdió, que tengo entendido que perdió hace unos 2 o 3 días, ¿sí? Cuando la selección de Brasil perdió, el aura de Brasil recibe una toxicidad psicológica, que puede ser el orgullo, puede ser de la vanidad, puede ser de muchos aspectos psicológicos. Y si yo no estoy atento, me intoxico. Y siento eso porque las emociones y las emociones y los pensamientos negativos son una de las cosas que más uno se puede contagiar. ¿Sí? En ciertos rituales sagrados de la antigüedad, milenarios, que son hoy
secreto máximo para aquellos iniciados que buscan la luz, dice, Set lanza sus emanaciones perniciosas. Perdónenme con el español que, ¿no? Dice ese texto sagrado, dice, Set lanza al viento sus emanaciones perniciosas, ¿sí? Que en la Atlántida antigua le llamaban las energías venenosquirianas, y que hoy nosotros, en base a lo que nos enseña el avatar de Acuario, le llamamos energías venenosquirianas y le podemos decir que es una especie de toxicidad o un tóxico psicológico que viene del comportamiento de la masa humana. Y no le estoy echando la culpa a la masa humana ni a los demás, porque la culpa sabemos que siempre está en la falta de trabajo interior. Pero es una cosa a tener en cuenta, nosotros no podemos caer esclavos de las emociones y los pensamientos negativos y de los comportamientos negativos de la falsa personalidad o del ego de las demás personas, y debemos tener el antídoto. Entonces ya vamos ahí, ya estamos redondeando la idea. Lo importante es dejar en el ambiente esa reflexión. Entonces, hay personas, y todos nosotros quizás somos partes muchas veces, que destilamos ese veneno psicológico. El veneno psicológico es una emanación negativa de un yo psicológico, que va a la parte interna, al mundo de la psiquis, que está entre la parte mental y causal. Refleja como pensamiento, emoción negativa, y se refleja en el mundo físico como un desgano, como una especie de depresión, podríamos decir, nerviosa. Eso es un veneno y un tóxico psicológico, que yo me debo cuidar, debo obtener el antídoto para todo eso, ¿sí? Los venenos exotéricos es lo que hablamos en la primera parte, ¿sí? Son las cuestiones que tienen que ver con la parte física. Pero si yo analizo la parte física, lo mismo pasa en la parte interna, en la parte psicológica. La parte física es un reflejo de lo que está pasando en el mundo interno. Y si nosotros tenemos un mundo interno lleno de problemas psicológicos en la humanidad, por lógica eso repercute en el mundo físico con venenos físicos. Ojalá me esté haciendo entender. Le vamos a preguntar acá a los hermanos que están desarrollando el curso de misioneros si es que me están entendiendo. Y le vamos a preguntar después de la conferencia a algunos hermanos si es que nos estamos poniendo de acuerdo, no sé si de acuerdo, o promoviendo la reflexión, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos un veneno físico, lo primero que tenemos que recurrir es sacarlo fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí existe el vómito, el lavado gástrico, ¿sí? La purga, ¿sí? Para poder sacarlo fuera del cuerpo. Si yo me pongo a hacer una interacción con eso, sacarlo fuera del cuerpo, es no permitir que otras personas, o estar con otras personas, o no estar con otras personas, que destilan ese veneno psicológico. ¿No han leído repetitivamente al maestro Samael cuando dice que uno se tiene que alejar de personas perversas? Porque si se acerca a las personas perversas, termina contaminado. Entonces uno siempre se tiene que rodear de personas que destilen la menor toxicidad posible en base a sus comportamientos, ¿sí? Entonces, si uno ya está en grado de recibir cierta dosis de veneno para poder transformarla, espectacular. Muy bien, es el trabajo interior, transformación de las impresiones, muerte del ego, análisis superlativo de la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero si uno no está capacitado para recibir una dosis extra de algún tipo de veneno, evidentemente, psicológico, evidentemente se tiene que aislar. Es como el vómito. Sí. Un veneno en la ciencia, cuando entra un veneno físico, en el cuerpo humano, es establecer una competencia por el receptor del veneno. Por ejemplo, cuando uno toma una sustancia venenosa, esa sustancia venenosa va a tratar de entrar, digamos que va a tratar de entrar al receptor en el sistema nervioso. Me explico. Es como si el veneno fuese una llave y el receptor que está en el cuerpo humano, en el receptor de las neuronas, de la parte nerviosa del cuerpo humano, es como si fuera la cerradura, ¿sí? Entonces, el veneno, que es un compuesto químico, tiene una forma, una llave, que encaja perfecto en un receptor del cuerpo humano, que es la cerradura. Entonces, maravillosamente, ¿qué ha hecho la ciencia? Porque hay que reconocer que los descubrimientos son fantásticos.
son maravillosos, son, son del Espíritu Santo, son de la Divina Madre. El maestro Samael dice que cada descubrimiento que hace el individuo, el científico, es un regalo que la Divina Madre le da a la humanidad. ¿Qué hace? Genera falsos receptores, mete una sustancia en el cuerpo humano que genera falsos receptores, engaña a la sustancia química, y la sustancia química va a los falsos receptores y se anula. Es como si uno creara el primero, ¿sí? Cuando uno dice que un vómito o una lavanda gástrica, lavar el estómago, una purga o los sueros, lo que hace es que a la cerradura es como si le pusiera silicona, ¿sí? Como si le pusiera que la llave no puede entrar más en la cerradura. Pero el método de competencia por el receptor para anular un veneno, ese antídoto, es crear nuevas cerraduras falsas donde el veneno va a las cerraduras falsas. Psicológicamente, ¿qué haría yo? Bueno, es muy fácil. Cuando veo que hay alguna toxicidad en el ambiente que me circunda, psicológicamente, cuando el ambiente está denso, cuando se corta con tijera, para ser más gráfico, cuando el aire se corta con cuchillo, como se dice en mi país de nacimiento, en ese momento me tengo que poner a hacer otras cosas, ¿sí? Ese es el antídoto que debe existir psicológicamente. Cuando vamos a la tercera forma, ¿sí? de sacar un veneno de la horizontal, es aumentar la eliminación, ¿sí? Entonces yo tengo que incrementar los mecanismos que tiene el cuerpo humano para eliminar el veneno. Eso sucede mucho con los metales pesados. Nosotros tenemos en este momento histórico en la humanidad, tenemos un gravísimo problema que son los metales pesados. ¿Por qué? Porque los metales pesados, mercurio, plomo, manganeso, talio, plutonio, todos los metales pesados. O sea, los últimos metales de la tabla periódica que tienen una carga electrónica altísima, peso atómico alto. Todos esos metales son usados en la tecnología. Todo lo que nosotros tenemos de tecnología hoy día, desde el telefonito que tenemos todo el día prendido y encendido al lado nuestro, está irradiando el magnetismo de los metales pesados hasta las chías químicas que los aviones van dejando en el cielo, que son desperdicios atómicos de metales pesados, pulverizados, con objetivos muy siniestros, muy difíciles de detectar, pero dicen que tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con el clima, tienen que ver con ciertos experimentos. Pues hay algo de ahí a analizar. Con los productos de limpieza, una casa, por ejemplo, para vivir ahora, por ejemplo, acá en Europa, precisa como 40 productos químicos. Del producto químico que va a limpiar los zapatos hasta el que va a limpiar el water, el que va a limpiar el horno, la cocina, el que va a limpiar, los vidrios. Son todos productos químicos en base a metales pesados. O sea, el humano, el planeta Tierra es contaminado de metales pesados porque, por ejemplo, el arsénico está en forma natural en la naturaleza, está en la epidermis de la Tierra. Pero cuando se sintetiza para producir por ejemplo, muchas veces se utiliza para producir un tinte en las pinturas, ese arsénico, cuando pinto, lo aspiro, ¿sí? Y entonces todo el momento tenemos metales pesados. La única forma de combatir los venenos de los metales pesados, cuando la dosis, el cuerpo la resiste, pero en el tiempo, o sea, uno se puede envenenar en 20 años con metales pesados, ¿sí? Es famoso en la antigüedad, cuando se utilizaban las imprentas, que hoy ya no existen, las imprentas para hacer los periódicos, se utilizaba una máquina que se llamaba la linotipo, que se escribían los caracteres en plomo. La máquina esa fusionaba plomo, dejaba el plomo líquido, había un obrero que era el que digitaba la noticia y la iba impactando la noticia en el plomo y quedaban barritas de plomo que después obviamente se usaban una y mil veces para imprimir los diarios. Esas máquinas lanzaban al ambiente donde el obrero trabajaba grandes cantidades de plomo en su estado gaseoso. Lo aspiraba y se contaminaba con los años. En 10, 15 años le venía una enfermedad. Es lo que le está sucediendo a toda la humanidad. Y no quiero ser pesimista, estoy viendo la parte psicológica, que es la que más nos interesa, ¿sí? Entonces debo ayudar a la eliminación de los metales pesados.
Bueno, eso se ayuda con agua, se ayuda con carbón, se ayuda con ciertas sustancias activadas, vegetales activados como el carbón activado, la zeolite, que son sustancias que ahora toda persona que está haciendo el trabajo interior tendría que pensar y reflexionar seriamente en empezar a consumir cada tanto carbón vegetal o zeolite para eliminar los metales pesados, mucha agua pura, ¿sí? Respiración pura en lugares donde yo sé que puedo respirar en forma pura. ¿Qué sería psicológicamente? Bueno, psicológicamente producir una especie de aumentar la eliminación significa tratar de que las personas que son tóxicas psicológicamente se neutralicen entre ellas. Maravilloso. ¿Sí? Y el último producto para quitarse los venenos del cuerpo humano es mantener el equilibrio de los valores del cuerpo. En medicina eso se llama homeostasis. Es la capacidad de que el cuerpo mantiene todos los valores en sus niveles y en sus rangos aceptables. Psicológicamente, ¿qué sería? No identificarse, no dormirse, no dormir la conciencia. Sería no reaccionar, sería el estudio y el análisis de sí mismo. ¿Sí? Y ahí vemos los 5 métodos físicos correspondiéndose con los 5 métodos psicológicos para poder producir una capacidad antídota contra los venenos psicológicos de las demás personas, del mundo que nos rodea. Más allá que sería más interesante estudiarlo en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y ya para concluir, porque esto sería de un análisis muy largo, de estudiarlo en totalidad, mire, yo le voy a decir 14 estados tóxicos que producimos las personas y que dañamos la psicología de los demás si los demás no utilizan estos 5 antídotos. Claro, el antídoto fundamental es el último, que es mantener los valores. Por ejemplo, si una persona recibe un veneno y el veneno le paraliza los músculos, entonces le dan dopamina. Si le paraliza la digestión, le dan diazepam. Si el veneno interviene en el cuerpo y le van dando ciertos elementos al cuerpo que le van paralizando sus sistemas, la ciencia médica sabe qué otra sustancia como antídoto le debo dar al cuerpo para mantener los valores. En la parte psicológica es todo el arsenal gnóstico que tenemos para trabajar psicológicamente sobre sí mismos. Me basaría sobre la no identificación, la transformación de las impresiones, el no dormirse, el despertar la conciencia, el tratar de que el ego no reaccione violentamente en los centros de nuestra máquina, mantener el equilibrio, mantener los valores. Eso nos permitiría como corolario que el veneno psicológico que nos circunda, que es la emanación venenosquiriana del ego de las demás personas, no nos afecte. Maravilloso. Claro, ustedes me pueden decir, pero tendríamos que estudiarlo en la parte interna de nosotros. Y sí, lo sé, pero el pensamiento y la emoción y la voluntad que el humano tiene internamente es el resultado de la elaboración de las impresiones del día. Entonces, si yo transformo lo que me circunda y me protejo psicológicamente de todo lo que me circunda, evidentemente produzco un antídoto psicológico. Para finalizar, darle la palabra para hacer preguntas y pasar a los saludos y la parte social de estos domingos muy bonitos y maravillosos que tenemos una vez al mes promedial. Miren, cuando la persona produce una toxicidad en el ambiente, ¿sí? Que nosotros no vamos a culpar a la persona, porque esa persona podemos ser nosotros en cualquier momento. Lo importante es determinar que está saliendo un veneno y no asumirlo, no aspirarlo, no hacerlo propio. Meter el antídoto, que puede ser los 5 que dijimos. No estar con esa persona, o sea, irnos, hacer otras cosas simultáneamente cuando está el veneno, que se neutralicen entre ellas las personas, ¿sí? Después hay un aspecto que lo pasé, perdón, miren, lo pasé acá el aspecto, ahora me doy cuenta, discúlpenme. Di 4 en vez de 5, perdónenme. Hay los sueros, nos faltó, y lo voy a hacer sintético, los sueros de antivenenos que existen, por ejemplo, contra la mordedura de la serpiente, ¿sí? Cuando nos muerde una serpiente hay un suero que tiene toda una elaboración científica que cuando nos inyectamos ese suero, o sea, el veneno que es de la serpiente no tiene efecto. Entonces, ¿cuál es? La solución psicológica es recibir las experiencias y los consejos de los demás cuando ya saben o ya vieron lo que le sucedió
a otros eso. O sea, nosotros los humanos hacemos mucho esfuerzo, mucha fatiga, mucha complicación para no escuchamos la experiencia. La experiencia no se puede transmitir, pero tampoco escuchamos la experiencia de los demás. Y los demás tienen la experiencia en relación a ciertas personas. Nos dicen, mirá que te va a pasar esto, esto y esto y el otro. Y hasta que no nos pasa, no podemos nosotros evitarlo. Entonces, un suero, por ejemplo, cuando una serpiente muerde a un humano, está el suero. ¿El suero cómo se hace? Bueno, es fácil. Bueno, relativamente fácil. Se prende el veneno, se lo inyecta a un animal. El animal genera los anticuerpos. Se extrae la sangre. De la sangre se extrae bueno, acá hay algunos médicos conectados a la radio hoy. Se extrae la globulina. ¿Sí? O sea, se hace un suero de la sangre del animal que fue infectado por el veneno de la serpiente. Esa transformación de la sangre en suero tiene los anticuerpos contra el veneno de la serpiente. Y entonces eso me lo inyecto cuando una serpiente le puede picar a un humano. Psicológicamente, que es recibir los consejos de los demás en relación a la toxicidad de algunas personas. Bueno, ahí sí completaríamos los cinco antídotos físicos y los 5 antídotos psicológicos. Volvemos para finalizar. Cuando una persona se comporta de cierta manera en base a la expresión de un ego, trámite, la falsa personalidad, genera ciertos comportamientos muy, muy comunes, muy simples, pero que generan toxicidad psicológica. Y si yo no produzco un antídoto psicológico con todas las herramientas que sé como gnóstico, con lo que hemos hablado hoy en forma didáctica, porque lo único que hemos hecho hoy es una didáctica, me contagio de esa toxicidad del ambiente, de las personas que me circundan en ese momento, y fallo en mi trabajo interior. Y si continúa a repetirse, me muero envenenado psicológicamente, ya no puedo salir de ese pozo, de esas energías venenosquirianas, de esas emanaciones perniciosas que Set lanza al viento. Entonces, miren, existen personas que tienen una toxicidad negligente. Son personas que le dificulta elegir, que no participa, que siempre está pasiva. ¿Cuál es el antídoto a elegir? Ser una persona solar que elige, que se juega. Bueno, hay otras personas que tienen una toxicidad, que podemos ser nosotros, atención, que todos le da lo mismo. Usted le dice algo y es, nada, me da lo mismo. ¿Qué quiere comer? Me da lo mismo. ¿Dónde quiere ir? Me da lo mismo. Son personas que están lindando con la negligencia. En la vida hay un antídoto psicológico, que la conciencia tiene que tomar posturas, tiene que participar y tomar determinación. El 3. Hay personas tóxicas que todo el tiempo quieren llamar la atención. ¿Sí? Entonces, cuando la persona quiere llamar la atención, produce un veneno tóxico. El ego lanza al viento psíquicamente sus átomos y se cristalizan en el aura de otra persona, y si esos átomos llegan a 30.000 forman una molécula, y si llegan a 90.000 forman la primer célula del ego que cristaliza en la persona que recibió el veneno psicológico de aquellos que quieren llamar la atención, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando uno está haciendo el trabajo interior, bien, pasa desapercibido, es colaborador. Eso es, perdónenme que de vuelta hable en términos futbolísticos, para que nos entiendan, ¿sí? Porque el gnóstico tiene la idea de que no se puede hablar de esas cosas. Cuando un árbitro en un partido de fútbol, ninguno o nadie habla de él, quiere decir que arbitró bien. En cambio, cuando un árbitro es figura, y todos los periodistas y todos los tifosos, aquellos que son fanáticos de los equipos, hablan mal del juez, o hablan del juez, quiere decir que el juez arbitró mal. Entonces en la vida uno tiene que pasar desapercibido. ¿Sí? Después está el comportamiento tóxico del chismoso, de aquella persona que está todo el tiempo hablando mal de los demás, o chismeando, diciendo cosas que no son justas. ¿Cuál es el antídoto? Estar callado, hablar las cosas justas. En el aspecto de la codicia vienen dos aspectos psicológicos, dos comportamientos de la falsa personalidad, del ego, trámite la falsa personalidad, que es el interesado. Es el interesado, la persona que hace todo por interés. Es una persona tóxica psicológicamente, te contagia. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser desinteresado, pensar en el otro, ser altruista.
unirse al grupo. ¿Sí? Y el otro veneno psicológico que se combina con la codicia es el que está todo el tiempo, ¿vieron esas personas que están todo el tiempo metiendo miedo? Que vos le decís, voy a ir a ver el jardín. No, no vayas al jardín porque te puede agarrar la serpiente. Le decís, voy a ir a comer un helado. No, porque ese helado está contaminado porque tiene productos malos. No, me voy a ir a leer un libro. No, no leas el libro ese que te hace mal porque no sé qué. Todo el tiempo metiéndote miedo. Voy a conversar con fulanito. No, no vayas con fulanito porque fulanito es una persona mala y no sé qué más. Te meten el miedo, comportamientos tóxicos. Entonces uno que tiene que tener, tiene que ser seguro de sí mismo. Tiene que tener un coraje consciente. Lo que tiene que ver con la ira. Están las personas que cuando están en grupo todo el tiempo son tóxicas porque quieren generar tensión. Sienten cierto placer en generar tensión entre las personas. ¿Sí? Entonces uno no tiene que ser... ¿Cuál es el antídoto? Ser una persona armoniosa, que si ve una tensión la distiende. El maestro Samael decía, y el maestro Lasmi, una sonrisa mejora el ambiente. ¿Sí? Y el comportamiento número 8 tóxico es la inseguridad. Eso es una toxicidad psicológica venenosa, que es un ego expresándose a través de la falsa personalidad, que es lo que los gnósticos tenemos que eliminar en esta época histórica, con el respeto a todos los instructores, a los rectores de los centros gnósticos, a los directivos y todo. Tenemos que estudiar en los lumiciales gnósticos la falsa personalidad. Tenemos que estudiar cómo desintegrarla, cómo trabajarla, cómo erosionarla, cómo roerla, cómo quitarla, cómo ser sinceros, cómo ser personas nobles, porque es lo que nos va a permitir seguir en esta aventura. Para seguir en esta aventura tenemos que dejar de tener falsa personalidad. Entonces nosotros vamos a encontrar el inseguro como una cuestión tóxica. Después viene una persona que siempre es encuentra un obstáculo para todo. Nosotros le decimos el obstaculador. ¿Sí? Obstáculo para esto, y siempre es un obstáculo. Y uno siempre buscando soluciones. Uno debe ser una persona, ¿cuál es el antídoto? El solucionador. A un obstáculo, a un problema que nos presenta otro, nosotros le presentamos la solución. Y ustedes me pueden decir, pero no tiene fin. Y no tiene fin. Porque el obstaculador, aquel que obstaculiza, no me sale la palabra, cuando obstaculiza, siempre va a continuar a obstaculizar, al menos que se dé cuenta en ese momento que es su falsa personalidad actuando, o sea, un ego actuando a través de la falsa personalidad. Al menos que en ese momento despierte, siempre va a ser un obstaculizador y va a producir un tóxico en el ambiente del grupo donde se encuentra. Y entonces le dice, es que yo tengo 5 pesos, no importa, yo te doy 5 más. Bueno, pero con 10 no hago nada, no importa, te doy 20. Bueno, pero con 20 tengo que esperar hasta mañana, no importa, te doy 40 para que lo haga ya. Y va a seguir así, continuamente. Bueno. Después hay un personaje que irradia una energía psicológica negativa, tóxica, que es muy común, que es la persona que está alunada. ¿Sí? Y entonces ¿cuál es el antídoto? Es ser una persona jovial. Es una persona que sea grata, es una persona que pueda sonreír, que pueda dialogar, que pueda hablar lo justo, que tenga siempre una conciencia a flor de piel para tomar posturas en la vida, que tiene la capacidad de elegir, que tiene la capacidad de pasar desapercibido, que es armónico, que es seguro de sí mismo. Esa es una persona jovial. El alunado está relacionado con la energía sexual mal transmutada. Cuando uno se aluna, ¿sí? Evidentemente es una energía sexual que no ha sido transmutada correctamente, no se ha inspirado, no se ha ni siquiera llegado a la transmutación. Y uno tiene que pasar de la transmutación a la inspiración y de la inspiración a la mutación para transformarse en un mutante consciente. Bueno, entonces el alunado es un personaje sumamente tóxico. ¿Y cuáles son los antídotos? 5, ya los dijimos, haciendo un ejemplo con el mundo físico y el veneno físico. No estar con la persona alunada, hacer otras cosas mientras la persona está alunada, recibir los consejos que nos dieron anteriormente otras personas para los que se alunan. ¿Sí? Si hay varios alunados, que se neutralicen entre ellos, entre los que están alunados, pero uno no se mete en eso. Y el último, el antídoto más fundamental de todo,
es todo las herramientas, las armas que tenemos los gnósticos psicológicamente. No identificarse, no dormirse, practicar la clave de sol, autoobservarse, transformar las impresiones, aplicar el recuerdo de sí, ¿sí? Tratar de no reaccionar, tratar de estudiarse. ¿Sí? Eso es una vida momentánea, de momento en momento, con mucho riesgo. El número 11, el pesimista. No lo quiero agregar mucho, el contrario es el optimista. El número 12 es aquel que es nosotros le decimos el complicador. Todo lo complica, todo lo ve enredado, todo siempre está lanzando emanaciones negativas de diferentes yoes psicológicos sobre la complicación de las cosas. Porque al ego no le gustan las cosas simples. Al ego le gusta que todo sea complicado. Y la persona cuanto más ignora, más complicada quiere ser. Porque en la complicación encuentra la capacidad de poder justificar su ignorancia. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser sencillo y optimista. El 13 y el 14, que tienen que ver con los yo psicológicos de la envidia. ¿Sí? El 13 sería la persona que nosotros le decimos en uruguayo, y bueno, ahora vamos a hablar en uruguayo, el que lleva y trae. Ese es un comportamiento sumamente tóxico. Como ustedes ven, los comportamientos tóxicos tienen que ver con la falsa personalidad más que nada. Más que nada. ¿Sí? Tiene que ver con el ego, obviamente, pero tiene que ver con su expresión a través de la falsa personalidad. ¿Sí? Y esos son los venenos y los antídotos, físicos y psicológicos, que era lo que queríamos hablar hoy. El que lleva y trae es aquel que quiere hacer enfrentar a dos personas, porque siempre habrá un punto de enfrentamiento entre dos personas que todavía tengan el ego. Hay un tercero que tiene un comportamiento psicológico tóxico, que las enfrenta. Entonces, ¿uno qué tiene que ser? Uno tiene que ser una persona como antídoto que no escucha esas cosas y que no las hace, que no dice cosas para enfrentar personas. ¿Sí? Y el último sería el comportamiento psicológico que nosotros le decimos del preocupador. El que mete preocupaciones a los demás en los grupos. Está todo el tiempo metiéndole preocupaciones. Uno dice, por ejemplo, vamos a hacer un lumicial y si la pared se cae, vamos a hacer una reunión y si justo ese día hay paro de transporte, ¿sí? Está continuamente metiendo preocupación y generando una actitud tóxica. Tiene una actitud que genera veneno, que genera tóxicos. Recuerden que el venerable maestro Samael dice que muchas veces los venenos tóxicos, estos tipos de venenos, el maestro le llama las energías venenosquirianas, muchas veces en la parte interna y vital se pueden ver como gases de diferente color, ¿sí? Como que son expresiones psicológicas densas. Bueno, esto es un poco lo que nosotros queríamos comentar. Los comportamientos psicológicos en esta humanidad dependen de dos cosas, que son el dinero y el miedo, que sería para analizarlo en otra conferencia, porque el dinero es un regulador kármico de nuestra humanidad, y ese regulador kármico de nuestra humanidad, en este momento, que es el dinero, nos mide la energía y el tiempo de cada persona. Y el miedo a perderlo, o el miedo que nos impone la sociedad. ¿Sí? Hay una anécdota muy interesante y muy significativa. Que no es una anécdota, es más que nada, no es una anécdota, es más que nada una experiencia interna que narra el venerable maestro Lakshmi sobre lo que tiene que ver con el miedo. Y quizás muchos de ustedes, la mayoría, lo conoce. Si no conoce esa experiencia que el maestro narra sobre el miedo en el planeta Tierra hoy día y los aspectos tóxicos que hoy hemos hablado respecto al miedo, seguramente algún hermano o alguna persona en su lumicial la sabrá y se lo puede comentar. En cambio, la otra parte, que es el remedio, el antídoto, trabaja en base a la fe y a la libertad. El tóxico trabaja en base al dinero y al miedo. En cambio, el que está trabajando con los antídotos trabaja en base a la fe y a la libertad que va obteniendo. Bueno, esto es un poco lo que queríamos hablar con ustedes y compartirles. Yo aquí me siento muy contento de poder dialogar con ustedes y sobre todo de que nos escuchen. Es una alegría y es una gracia y es un honor robarles una horita de su tiempo hoy domingo en Sudamérica en la mañana, en Europa en la tardecita o en la tarde y en el Asia ya en la puesta del sol y por qué no en la noche. Entonces
Les agradezco el tiempo que nos han dedicado para compartir estos instantes. Quizás alguno lleve a la reflexión más profunda. Esto era una didáctica, una forma de ver las cosas. No son cosas absolutas, obviamente, pero es una didáctica para saber que en estos momentos históricos estamos circundados de venenos físicos y psicológicos y que tenemos que dedicarnos a encontrar el antídoto. Vamos a ir pasando lentamente algunos minutos a leer algunas preguntas que están llegando a través del chat, a tratar de dar nuestra óptica y nuestra posición respecto a las preguntas. De esa forma, entonces, sí, nosotros vamos a terminar este encuentro. Pero, obviamente, vamos a dar primero paso a las preguntas. Vamos a ir... Me están llegando aquí y entonces, más allá de los agradecimientos de que cada hermano está poniendo, que les agradecemos a ustedes, como decíamos. Discúlpenme, ¿qué hacer o cuál antídoto cuando tenemos que cuidar a una persona enferma a nivel mental? La cual en varios momentos del día tiene crisis emocionales, sobre todo de ira. Y con eso uno siente el impacto del veneno directo en el corazón, pues se percibe como ese veneno siendo jugado a cada crisis. Bueno, muchas veces nosotros, eso lo pregunta Luis Alcinara, muchas veces nosotros tenemos por ciertas razones de la vida que cuidar personas que tienen enfermedades mentales. Primero porque eso es una característica del mundo en que vivimos. Entonces uno tendría que utilizar todos los instrumentos y las herramientas de no identificación con la enfermedad, porque en realidad esa no es la persona, esa no es la esencia. Esa persona no es esa enfermedad. Entonces uno tiene que meditar, rezar, orar, utilizar todos los antídotos psicológicos de las herramientas gnósticas que tenemos. Y sobre todo llegar a la comprensión profunda de que esa enfermedad no es la persona. El problema es que nosotros, y tiene razón Alcinara, es un gran veneno, porque nosotros creemos que la persona es esa enfermedad, que la esencia es esa enfermedad. Entonces tenemos que separar la enfermedad de la esencia y vamos a ver que las cosas se van solucionando. Y entonces nosotros tenemos que curar y cuidar a la persona físicamente, porque la esencia quizás en un enfermo mental muchas veces ya se ha alejado un poco, se ha retirado, porque la enfermedad mental no le permite la expresión. Entonces tendríamos que tener esa capacidad de comprensión de que verdaderamente estamos ante un fenómeno que es la enfermedad y no el enfermo, ¿sí? Y que bueno, si nos toca, nos toca, y hay que hacerlo, porque eso es una ley de la vida en el momento en que nosotros nos encontramos. Cuando uno llega a esa comprensión es probable que tenga un gran alivio, por más que tenga que seguir cuidando al enfermo. Figúrense que las enfermedades del sistema nervioso y de la parte mental tienen que ver muchas veces por el exceso de venenos que hay en el mundo físico. Bueno. Gabriel, que le mandamos un saludo a Melissa y a Gabriel, dice: guardémonos de Saitán en Dios, bendito y todopoderoso Padre Señor nuestro. Gracias, maestro. Es siempre muy gratificante y estimulante recibir vuestras orientaciones y conocimientos. Agradecido y que Dios le bendiga. A usted, muchas gracias. Lo tenemos siempre en nuestro corazón, por más que nos hemos visto físicamente en esta vida, en esta vuelta, una vez, pero es en esta vuelta y lo tenemos con gran afecto en nuestro corazón y ojalá la vida nos siga permitiendo estar unidos en espíritu, que es lo más importante. Y quizás muchas veces nos encuentra o nos pone cara a cara en el mundo físico. Pero una cosa es estar cara a cara en el mundo físico y otra cosa es estar unido espiritualmente. Yo considero que quiero estar unido espiritualmente a mis hermanos y muchas veces no es tan necesario estar unidos físicamente o estar físicamente juntos. Un saludo para usted. De Misiones me dice la hermana Ana que dice: tenemos agua potable pero nos cae muy mal, entonces bebemos agua envasada, pero es agua muerta, como decía el maestro Lamy. Entonces, ¿qué se puede beber? Claro, correcto la afirmación. Sí, el agua que muchas veces viene de las canillas o de la lluvia, muchas veces está muy contaminada. Entonces uno tiene que tomar el agua envasada, que es un agua muerta, porque sale viva de las vertientes, pero lamentablemente pasa por muchos procesos físicos para matarle las bacterias, como se hace con la leche, la radiación ultravioleta.
entonces queda muerta. Es preferible la muerta que la contaminada. Y entonces tenemos que beber y comer lo que hay y tratar de, sobre todo, sobrellevar el tema psicológico, que es una de las cosas más importantes. Y si algún día tengo la oportunidad de que cerca de mi lugar donde vivo hay vertientes naturales, y bueno, cada tanto tomaré de las vertientes naturales. Y si no, haré ciertos trabajos para que el agua esa se transforme lo mismo en fuente de vida y el Espíritu Santo le deposite la vida. Bueno, Ricardo de Montevideo dice, me llama la reflexión y me parece relevante que los antídotos psicológicos nos proporcionan el camino para lograr nunca ser el veneno. Claro, muy bonita la reflexión. De eso se trata la gnosis, de eso se trata la filosofía. La filosofía, la gnosis, la sabiduría, la maestría, se trata de reflexionar sobre lo que se dice. Muchas gracias, maestro. Un saludo para vos y para tu esposa Margarita y parte mía y Graciela. Un saludo para todos. Gracias, Ricardo, y a fuerza y adelante. Augusto dice, agradecido, maestro. Esta conferencia me recuerda a las enseñanzas sobre los acondicionamientos y la ampliación de los límites. Claro, está todo relacionado. Todo es una gran trama, una gran tela hilada. Guillermo desde Colonia del Sacramento. Creo que debe estar en Colonia del Sacramento con gran frío que hacen en el clima. Dice, maestro, existe el miedo a morir psicológicamente y no darse cuenta o justificarlo. Claro, pero date cuenta que el miedo a morir psicológicamente está relacionado con el miedo a morir físicamente. Trabajando el miedo a morir físicamente, se nos abre la puerta a la muerte psicológica. Claro, claro. Desde el Templo Serapis, un abrazo grande a los hermanos del Templo Serapis, que espero que estén con gran ánimo en la construcción, porque ya nos queda poco tiempo cronológico para llegar a ese evento. Dice que son del templo, pero no me dicen quién es. Dice, perdón, pero no comprendí cuáles son los 5 venenos y los 5 antídotos, si no podría ser una síntesis. Mamma mía. Eso sería muy difícil porque eso es como que me frustra a mí como instructor, porque digo, no me entendió nada. Y es probable, quizás hablé muy confuso. Pero bueno, los venenos son muchos. Los físicos son casi infinitos, porque no hay veneno sino dosis. Después hablamos de las 5 métodos para combatir esos venenos físicos, que eran el vómito, la competencia por el receptor, los sueros antivenenos, aumentar la eliminación del veneno y mantener los valores del cuerpo. Esas 5 funciones o 5 métodos para combatir los venenos físicos, le hicimos la transposición a la parte psicológica, que son los antídotos de los venenos psicológicos, que eran no estar con las personas tóxicas, hacer otras cosas mientras uno está con las personas tóxicas, recibir los consejos de las demás personas que han estado con personas tóxicas, que se neutralicen entre ellos los tipos tóxicos, y el último, el quinto, era no identificarse, no dormirse, no reaccionar, transformar las impresiones, recuerdo de sí, autoobservación y clave de sol. Y al final vimos cuáles eran una síntesis, un ejemplo de 14 comportamientos tóxicos que son yoes psicológicos que invaden el ambiente a través de la falsa personalidad, lanzando al ambiente venenos psicológicos. Eso es lo que podría decir como síntesis de la conferencia. Ana dice, ¿qué podría decir de la donación de órganos y del cannabis, si no está muy fuera del tema o del tiempo? Bueno, el tiempo es relativo, pero sí, ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Muchas gracias a usted por escucharme. La donación de órganos, el problema es que cuando dono un órgano, me ligo absolutamente al destino y al karma de las demás personas. Porque cada órgano tiene un átomo inteligente que pertenece a las partes autónomas de un ser. ¿Sí? Entonces, si yo la mezclo con otro ser, se produce una mezcla bastante complicada. O sea, que en caso de que no sea necesario de vida o muerte, es mejor no. La sangre, ya sabemos todo el tema de las sangres. Y el cannabis, si se refiere a la marihuana, la Venerable Logia Blanca en este momento histórico, la palabra que usa la Logia Blanca es prohibir. Y sería un poco fuerte la palabra prohibir. Pero es la única forma de poder ayudar a los que recién empiezan a caminar en esta vuelta, en esta encarnación.
La logia blanca no usa en estos momentos históricos sustancias alucinógenas ni sustancias que produzcan interacciones del sistema nervioso, de los nervios, de los 12 pares de nervios que tiene el sistema nervioso. El cannabis es una sustancia que si la utilizo produce una mezcla de los 12 pares craneanos y por eso en este momento histórico no se debe utilizar, no es aconsejable utilizarla, porque es la puerta de ingreso a otras experiencias. Y es mucho lo que habría que hablar sobre eso y habría que estar de persona o estar con más tiempo y más tranquilidad para que no se malinterprete. Porque todas las plantas son sagradas, todas las sustancias son sagradas, no hay dosis sino venenos, y cuando uno conoce la vida y la naturaleza y el elemental, otra historia se abre en esa persona. Stephanie Félix dice, es de Brasil, 2 preguntas. Males simples. Pensamientos de otras personas nos pueden intoxicar, claro. Si usted está en los estudios ya de segunda cámara, se puede hacer referencia a la joya del dragón amarillo número 15, donde la joya del dragón amarillo enseña que los pensamientos negativos de otras personas, si no soy capaz de neutralizarlos, nos intoxican. Claro que sí. Son como lampos de fuego, son como... Ustedes tienen presente la hoz, ese instrumento que se usa para la cosecha del maíz o de las hierbas. Es como una hoz de fuego que va a dañar la psiquis de otras personas. Entonces tengo que tener el antídoto, alguno de los 5. Si una persona está pensando mal, si no logro transformar la impresión y siento esa energía y me tendré que ir, yo qué sé. A veces la intoxicación por alimento nos va psicológicamente. Entonces, ¿cómo sabríamos si es solo intoxicación alimentaria o intoxicación de alguna persona? Y bueno, las dos cosas, porque yo puedo comer un alimento sano, pero si estoy con una emoción negativa, ese alimento se transforma en un veneno. Entonces hay que estar muy atento básicamente en la parte psicológica. ¿Sí? Ustedes saben que en la antigüedad hubo muchos santos y muchos maestros que le daban veneno y el veneno no le hacía efecto. Cuenta la historia y ya nos estamos despidiendo, pero cuenta la historia que el abate San Antonio, ¿sí? O San Antonio de Padua, ¿sí? San Antonio de Padua, fue llamado a el castillo en esa época del señor feudal, en el cual él tenía su monasterio, su orden, y cuando fue a tomar la sopa que le servían en el castillo, una sopa muy rica, fenomenal, que le servían en el castillo, en ese preciso instante él estaba con 3 o 4 compañeros, 4 frates, 4 hermanos de su orden. En ese instante se siente la parola de Antonio que dice: por favor, no beban de esa sopa y démenla a mí. Y lo mira al señor feudal, se toma toda la sopa y le dice: si querías matarme a mí, no tendrías por qué haber matado a mis hermanos. Y el veneno no le hizo nada a San Antonio, porque tenía esos antídotos psicológicos. Lo mismo le pasaba a otros santos. No fue lo mismo que le pasó a Rasputín, porque a Rasputín lo envenenaron con arsénico y estricnina y cianuro, pero él se sobrepuso debido a la gran cantidad de energía sexual que tenía. Es otra historia. Bueno, gracias Alejandro, dice simplemente impecable, muchas gracias a ustedes. Omar, un saludo desde Trinidad, Centro Lasmi, con hermanos de Colonia, del Monasterio Rasgo Urcú, del Centro Gabriel, de Maldonado y los hermanos locales. Muchas gracias por la conferencia, una nueva perspectiva para el trabajo interior y gracias a ustedes, y si Dios nos permite, Dios mediante, nos estamos comunicando en un ratito. Fernando y Andrea de Alemania, Wuppertal, saludos para ustedes y bueno, que Dios nos siga uniendo y pudiendo trabajar y seguir adelante con mucho entusiasmo. Javier Silavi Visosa desde Nueva Palmira, supuestamente, con una pregunta. Primero los saludos, gracias igualmente. Una consulta: la alteración de la materia por la entrada en los anillos de Alcione, ¿en qué forma afecta los venenos y los antídotos? Y bueno, eso se está produciendo en estos momentos, no se sabe todavía a ciencia cierta si va a entrar el Sol o el planeta primero a los anillos de Alcione. Eso va a generar
diferencias. Si entra el Sol primero, se produce el choque electromagnético con el Sol. Si entra primero la Tierra, se produce con la Tierra. Y los maestros enseñan, el maestro Samael enseña que en ese momento la materia va cambiando. Y entonces cuando cambia la materia, cambia todo. Cambian los venenos y los antídotos. Entonces todo va a ir cambiando. Ana de Italia, un saludo. Poliana dice muchas gracias por la conferencia. Siempre vemos hablar de depresión, pero nada exacto. Pues no decir la definición exacta. Pueden decir la definición exacta. Las causas. Si es una dolencia del causal y cómo es. Si es una pérdida de sentido, si puede ser solo algo químico. Y es todo. Es todo. Porque la depresión es una enfermedad de la época. Es el desequilibrio químico del sistema nervioso. Es la incapacidad digamos, de la parte causal del individuo de producir la química correcta en el cuerpo humano. Y la depresión es un sentimiento, la persona siente algo. ¿Sí? Ese sentimiento, esa es la depresión, es lo que siente. Y muchas veces lo que piensa. ¿Sí? Lo que siente y lo que piensa. Y esa gran incapacidad de hacer. Entonces interfiere en la parte emocional, mental y causal. La definición de la depresión sería una incapacidad de producir ciertas sustancias químicas en el organismo que nos permitan tener una emoción, una mente y una voluntad en armonía. Y la causa es muy variada, de diferentes órdenes y aspectos, y la solución es también según la persona, es un trabajo muchas veces de años, es un trabajo de gran voluntad, es un trabajo personal, y la única ayuda que puede existir es una persona al lado de esa persona que la comprenda, la entienda y que no le esté todo el tiempo dando consejos, que simplemente la entienda, la quiera, la ame, le dé todo su cariño y todo su amor y que viva junto a ella el tiempo más posible, y eso seguramente le ayuda como posibilidad para salir de esos estados, ¿sí? A través de lo que se llama el sistema nervioso espejo. Es un tema muy grande y de mucha actualidad, y bueno, eso sería mucho para hablarlo en forma muy, muy detallada. Rubén Venturino, bueno, gracias, Rubén, que nos pone el adjetivo de extraordinario. Me ayudó a ver lo que soy psicológicamente, bueno, claro, a nosotros también. Esto sirve para nosotros y para ver el entorno en que estamos. Gracias y saludos a los hermanos de Paysandú. Helen, supongo que será desde Montevideo, o me parece que de Las Piedras, por esa zona yo, de Canelones, quién sabe. Maestro, si cada vez hay más cuaternarios en el mundo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Porque no podemos ver la esencia, pero tenemos que seguir tratándolos. Claro, bueno, eso depende, si uno los trata porque tiene un trabajo en la vida para poder vivir, para que le den plata, o depende de si uno elige trabajar en esas áreas para conocer esos recovecos, esos ángulos, esos rincones de la mente humana. Depende de por qué lo hace uno. Si uno lo hace para trabajar y ganar recursos, no tiene por qué preocuparse mucho de qué es lo que va a ver. Pero si uno lo va a hacer para hacer un análisis o porque le toca, porque es un familiar o porque le toca por otras razones, ya ahí tienen que entrar ciertos trabajos psicológicos. Porque ahí va a haber el enfermo, va a haber los 4 cuerpos de pecado sin el Padre interno, y va a haber esa experiencia, y cuando uno ve eso, va a haber otra cosa. Eso es como cuando uno conoce a una persona. Uno conoce a una persona y le parece que la persona es muy buena. Y después que pasa 1 mes, 2 meses o 3 meses, esa persona nos traiciona. Entonces ahí la vimos como es. Entonces ya no vemos a esa persona, sino que vemos la traición que nos hizo. Algo por el estilo. Bueno, Gladys de Santana, un saludo para ustedes y para los hermanos del monasterio Rasborcú. A Florencia, un saludo grande. Jorge de Maldonado, que supuestamente, claro, no supuestamente, este es Jorge Cogle. Dice, muchas gracias, querido maestro Galeno, por transmitirnos ánimo para el trabajo interior. Abrazo grande y saludos. Saludos a ustedes, hermano, que Dios los bendiga, pero sin ningún tipo de fanatismo, ni de frase no hecha, porque nosotros los uruguayos tenemos una falsa personalidad y somos creados de tal manera que cuando nos dicen Dios los bendiga, como que nos da cierta impresión, pero yo se lo digo de corazón, sinceramente, y que vayan para adelante y que Dios nos ayude a todos.
Mauricio, muchas gracias para usted y espero que esté con gran ánimo espiritual. A Eli de Paysandú, a Pablo Montero nos dice, buenos días a todos. Estamos ya leyendo las últimas porque si no se nos va muy largo y si no después me quitan el empleo a mí de dar estas conferencias, ¿eh? Tengo que respetar ciertos horarios. Dice Pablo, buenos días a todos, gracias maestro por sus palabras muy útiles para estos tiempos que corren. Se dice que en Europa se está buscando la disminución de los agrotóxicos a través del autocultivo. ¿Sería esa una solución para evitar un poco el tema de los venenos? Con todo respeto y perdónenme, eso está como cuando yo le digo a los hermanos acá de la comunidad del monasterio, cuando me hacen una pregunta, le digo, ¿cuál quiere? ¿La respuesta hipócrita, perdónenme que hable así, o la respuesta cruda? ¿Sí? Acá le voy a dar la respuesta cruda. La respuesta cruda es que no hay solución, ¿sí? Y que todas esas son falacias del ego y falsas publicidades, perdónenme, ¿sí? La única solución sería tener su propia huerta. Y hasta por ahí nomás, porque si no le pone un techo, le caen los químicos del cielo. Y si le pone el techo, le vienen los químicos del agua. Entonces usted me dice, pero usted es un pesimista. No, no soy un pesimista, soy un realista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y comer y beber lo que hay y tratar de hacer un trabajo psicológico sobre la falsa personalidad. Entonces, todas las campañas contra los tóxicos y los agrotóxicos son casi que un dilema, o algo que no tiene solución, una paradoja. ¿Sí? La palabra exacta es un dilema. ¿Por qué? Porque no va a haber solución. Porque si hubiera solución para eso, en vez de darle comida para 7.000 millones de personas, habría comida para 500.000 personas. O para, exageremos, para 50 millones de personas. Entonces comería solo, por ejemplo, la cuarta parte de Brasil. Entonces eso produciría guerras fratricidas, enfermedades y muertes. Entonces se hizo como una especie de desarrollo de la tecnología para producir alimentos, pero que en su realidad lo mismo producen la muerte. Pero una muerte silenciosa, una muerte que es un engaño y una muerte de la cual muy pocos se dan cuenta. Perdónenme que le dé la respuesta cruda. Desde Toledo tenemos el representante. Uy, mire usted, qué alegría me dan. Muchas gracias Mauricio y Katia, un abrazo grande. Tenemos al representante acá de Toledo, al hermano Gabriel Arienti Barbieri. Y bueno, un abrazo a todos los hermanos del Lumicel de Toledo. Una alegría me han dado en este saludo. Fuerza adelante y los recordamos siempre con cariño. Juan dice, por lo que entiendo, esta humanidad está siendo envenenada intencionalmente por una especie de inteligencia diabólica que le interesa crear enfermedades físicas y no físicas. Nada es casual. Claro, algo así. Porque intencionalmente, pero dormidos, lo que indica que es una inteligencia diabólica. ¿Sí? Claro, algo así. Miriam, un saludo para la doctora. Bueno, impresionante. Gracias por el adjetivo impresionante. Qué limpieza, qué desintoxicación. Muchas gracias a usted. Sebastián, que espero que se esté recuperando, que esté recuperado ya de la pequeña intervención. La clave sería no dejarse envenenar y no contaminar a nadie con el veneno que uno tiene. Claro, en criollo, correcto, en criollo sería no amargarle la vida a los demás. Espectacular. Toda esta conferencia, una hora y media hablando, una verborragia, etcétera, para sintetizarlo a través de lo que dice el hermano Sebastián, que es clave, no amargarle la vida a los demás, correcto. Y no amargarse la vida, ¿sí? Porque los comportamientos de tóxicos psicológicos son muy contagiosos. Roger, que hizo la pregunta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Roger. Alcinara, percibo que conozco lo que pasó en relación a la respuesta de mi pregunta anterior, pero no consigo comprender una vez que no siento la paz que usted habló. ¿Cómo pasar de nivel y lograr la comprensión? Porque resulta tan difícil pasar de nivel, de conocer para el nivel de comprender. ¿Sabe qué, Alcinara? La única forma de pasar de un nivel es sufriendo, pero conscientemente. Entonces, yo me doy cuenta en su pregunta y en su hablar que tiene cierto sufrimiento. Ese sufrimiento le va a permitir pasar de nivel. Entonces, tiene que aceptarlo, soportarlo conscientemente. Y en determinado momento va a venir la llamarada de la comprensión y se va a liberar. Muchas gracias a Melissa, que nos habla, muy agradecida por sus palabras. Maestro, recordando a todos, tintura madre de cilantro para eliminar los metales pesados del organismo. Muy bien. Ahí tenemos otra medicina, ¿sí? Tenemos carbón vegetal activado, zeolite, que es maravilloso,
y tintura madre de cilantro. ¿Mm? Bueno, siguen los agradecimientos. Valeria nos está diciendo, Elena, que nos está escuchando desde la comunidad por acá. Cilantro, coentro, eso no sé, el cilantro lo tenemos claro, ¿sí? Es de la familia del perejil. Una pregunta de Elena y nos estamos despidiendo. Por favor, si podemos ya ir cerrando las preguntas, perdónenme. A mí me encantaría quedarme hasta las 6 de la tarde, pero tenemos un límite de tiempo. Dice Elena, una pregunta, ¿cuál es la dosis que uno tiene que tomar del carbón vegetal? Está muy bien. Depende de la estructura física de la persona por el cuantitativo. Bueno, el carbón vegetal, según cómo vienen las cápsulas, se toma, perdónenme que voy a hacer un... El carbón vegetal depende de la cantidad de gramos que tenga el carbón vegetal, ¿sí? Más o menos se toma 1 gramo al día, más o menos. Lo que pasa es que el carbón vegetal, 1 gramo al día, que según las cápsulas, 1 gramo al día, se toman a la media hora de comer más o menos. El único detalle que tiene que tener cuidado porque el carbón vegetal estreñe. Entonces si estreñe tendría que tomar mucha agua, pero es fundamental en estos momentos. Un poco de carbón vegetal para sacar las toxinas de lo que comemos. Los metales como venenos cuando entran, me entusiasmo hablar, discúlpenme, los metales pesados cuando entran al organismo como venenos, el plomo, el plutonio, el talio, el mercurio, el manganeso, etc. Ellos se camuflan, son como el camaleón. Ellos entran en el organismo y van buscando receptores, haciéndose pasar por calcio, por fósforo, por magnesio, etcétera, etcétera. Entonces el carbón vegetal tiene todos esos receptores abiertos y los atrapa, ¿sí? Le hace como de policía para que ellos no puedan delinquir. Bueno, Marco, Federico y Alejandra, espero que estén muy bien. Un saludo cariñoso, espero que hayan entendido el español, Marcos, que ya lo entiende. Y bueno, estamos en contacto. Esperemos vernos pronto. Desde Toledo, bueno, un hermano quiere saber cuál es la dosis correcta de la cafeína. Cafeína para el cuerpo. Claro que hay intoxicación por cafeína. Si se puede tomar todo el día. Claro, acá me hace acordar a Mauricio, nosotros a Mauricio, acá en el curso de misioneros que hicimos el año pasado, le decíamos el chico morango. ¿Cómo es que se dice chico en portugués? Bueno, el chico morango. Porque todo el tiempo está tomando yogur de frutilla. Hasta el yogur de frutilla puede ser tóxico. Entonces, ¿cómo no va a ser tóxica la cafeína? Hasta el agua puede ser tóxica si tomo de más. Entonces, no hay no hay venenos, sino dosis. La cafeína el cuerpo por sí mismo no la necesita. La cafeína la necesita el sistema nervioso cuando tiene que trabajar bajo estrés y es una sustancia que excita el sistema nervioso. Entonces la tengo que utilizar en forma muy limitada y en casos excepcionales cuando necesito tener el sistema nervioso muy atento, ¿sí? Porque cuando pasa el efecto de la cafeína produce una depresión en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces es muy relativo. Ahora la humanidad está de moda las sustancias, el Red Bull y todas esas sustancias que son hechas para darle un shock al sistema nervioso, que tienen cafeína, taurina, aminoácidos. Bueno, Marco del Templo Serapi pregunta, ¿qué se puede decir acerca de la clorela y espirulina para la eliminación de metales pesados? Bueno, yo le voy a decir que para los metales pesados conozco el carbón vegetal y la zeolite. Por el tema biológico, químico, físico y psicológico, porque la zeolite es carbón de los volcanes, ¿sí? Es una mezcla de carbón vegetal con mineral, de volcanes antiguos que han explotado, ¿sí? Después hay muchas cosas, como dijo Melissa y como está diciendo usted ahora, ¿sí? Las algas marinas como la espirulina, ellas son especialistas en la purificación del agua. Entonces evidentemente van a hacer lo mismo en el cuerpo. Muchos saludos a Isadora y muchas gracias. Muchas gracias a Antonia. Y nos estamos viendo. Muchas gracias a la hermana de Maldonado, Claudia. Gabriel nuevamente dice, envío aquí un enlace, un video de mi adorable esposa Melissa en un congreso sobre depresión y calidad de vida. Muy bien. Poliana, muchas gracias. Bueno, ahí seguimos. Melissa.
Claro, nunca usan remedios psiquiátricos para la depresión. Claro, sí. Estoy de acuerdo con Melissa. Es muy, si se pueden evitar, mejor. Pero hay situaciones muy difíciles que si la persona está acompañada, lo logra. Pero si está sola, bueno. Nos dice el maestro acá que bueno, que no hay problemas por el horario. Muchas gracias al maestro. Y bueno, pero no quiero abusar porque no quiero que después esto se transforme en bueno. Muchas gracias a Laura en Brasil y Portugal. A Sinara también, muchas gracias. Hemos intercambiado unos mails con Alan en estos días. Saludos cariñosos para ustedes, cómo no tenerlos en el corazón. Camila, que es el usuario, pero la pregunta la hace Víctor, que me gustaría saber desde dónde. Dice, maestro, ¿cómo se elimina la falsa personalidad? Bueno, eso es una cosa vital en este momento para la subsistencia espiritual de las personas y del gnóstico. Le sugiero que estudie las joyas del dragón amarillo sobre la falsa personalidad, la 7, la 25, el templo de Salomón, que estudie la educación fundamental sobre la falsa personalidad, la psicología revolucionaria, la grande rebelión. O sea, tiene muchos libros y mucho material y que pregunte en su lumicial porque es necesario en estos momentos conocer en profundidad los métodos de desintegración de la falsa personalidad. Muchas gracias Alcinara, Odessa, también un saludo a todo el pueblo de Roma. Odessa que ha fatto el curso acá, que hizo el curso acá. Jorge, desde Colonia. ¿Y cómo desde Colonia? Desde Colonia. No, desde Colonia en conexión a través del celular. No entiendo mucho eso. Pero bueno, retribuimos los saludos. A Helen, Alcinara, Edgardo, un saludo cariñoso. Muchas gracias a Graciela también, supongo. Desde Salto, saludos desde Salto, Uruguay. Bueno, muchas gracias a usted. De Brasil es la pregunta que hacía Víctor sobre la falsa personalidad. Por favor, de Pato Branco, por favor, los Sinara y Alan y Sinara que están en Pato Branco, por favor. Ahí tienen la posibilidad de instruir a Víctor sobre la falsa personalidad, fundamental. Bueno, muchísimas gracias a todos. Han cesado las preguntas. Nos estamos viendo en lo sucesivo. Un abrazo grande, muchas gracias nuevamente y saludos al maestro Michael y gracias por darnos la oportunidad. A todo el pueblo gnóstico, a todos los hermanos, a todos los simpatizantes. Muy buen domingo, mucha fuerza, que el maestro Samael les dé la fuerza para seguir adelante y nos estamos viendo en diferentes circunstancias en el camino, compartiendo la enseñanza, la vida y la alegría de un pueblo que se encamina hacia lugares ocultos y muy, muy reconfortantes y bellos para el camino espiritual. Muchas gracias, paz inverencial. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi presentó Aeón 13. Una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.